verdaderamente sobrada manifestación de ignorancia, de inconsistencia, de irresponsabilidad. Senadores de Morena presentarán hoy una iniciativa, yo pensé que yo había visto todo en la vida, una iniciativa para modificar la ley del mercado de valores y así regular al trabajo de las calificadoras internacionales cuando hablen de México, a fin de evitar críticas sin sustento, dicen, al gobierno mexicano. Salomón Jara, vocero de la bancada oficial, o sea, Morena, en la Cámara de Senadores, habló de su propósito. Hemos proponer a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que ahora tenga la facultad y la obligatoriedad de decretar la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora de valores, cuando esas instituciones presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, veracidad, integridad y transparencia. O sea, el nombre está calificando a las calificadoras, diciendo lo que tienen que ser cuando hablen de México. El ignaro legislador, ahí busca la señora Jara, ¿qué quiere decir ignaro? Sostuvo que lo que hacen estas empresas especializadas es descalificar sin fundamento, dice, provocando problemas económicos, lo que debe de frenarse ya. Y es nada más lo que está diciendo este senador. Las calificadoras no tienen vergüenza, no tienen autoridad para expresar lo que dicen, le hacen el juego al mercado, fíjense, le hacen el juego al mercado. Nuestro país se está fortaleciendo contrario a lo que dicen las calificadoras de México. No es correcto empezar un proceso de desestabilización económica desde sus puntos de vista. Así es como remata este Camueso, búscalo, senador de la República, que en medio de su tosudez y su necedad se proponen como los mentores de la patria, calificando a quienes califican en el ámbito internacional a los países y a la capacidad que estos tienen para pagar los compromisos que adquieren. Así de sencillo. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua por la disminución de la perspectiva crediticia de México por parte de Standard & Poor's, de Fitch y de Moody's, y tampoco por la reducción de la estimación económica que hace la OCDE. Censura un Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, argumentando que esta descalificación a nuestro país no es o no responde al crecimiento real que está teniendo México. Se están corriendo su película. Habla el secretario. Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal. No bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo. No hay que hacer una tormenta en un... Bueno, le puedes decir a tu hijo, no, parece que vas a reprobar, pero no has reprobado. Pero no has reprobado. O sea, tú síguele. ¿Y para qué hacemos una tormenta en un vaso? Y yo lo que todavía puedo concebir que en el Senado, senadores, pues no entiendan bien esto de la economía, ¿no? Porque finalmente muchos, pues no tienen la preparación ni siquiera para ser senadores. Pero un secretario de Hacienda que no le preocupe y le ocupe lo que le están diciendo las calificadoras internacionales, me parece que desde ahí ya sí estamos muy mal. Cuando a ti está diciendo una calificadora vas mal, lo menos que puedes reaccionar es decir, estamos haciendo todo para ir bien, y en línea con lo que se ve en el mundo financiero. Miren, por ejemplo, las calificadoras empezaron a ver con reticencia a México desde que se canceló el proyecto del aeropuerto que llevaba aquí en la Ciudad de México, que llevaba un casi 40% de avance con 150 mil millones de pesos invertidos. Ahora, si el presidente de la República, Morena, o el secretario de Hacienda piensan que esto no va a ser castigado, pues entonces no están sabiendo nada, y ahora quieren calificar a las calificadoras a través de una ley que el momento en que una calificadora diga algo negativo sobre México, le van a dejar de dar un permiso para que opere en el país. Nicolás Maduro palidecería ante una postura de esta naturaleza. México está frente a una desaceleración económica y lejos de perder su grado de inversión, luego de la baja en el consumo, la salida de capitales que ha sido monstruosa y la evaluación de agencias calificadoras, asegura Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Ese sabe
lo que es una calificadora, y no creo que se pueda hacer a un lado de las determinaciones que éstas tienen sobre sus indicadores, en el caso de México, pues de lo que estamos haciendo. La evasión fiscal le cuesta al país alrededor de 1 millón de millones de pesos, lo que representaría alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, según acusa Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Hacienda y el INE suscribieron un acuerdo que permitirá combatir la evasión fiscal y el robo de identidad. A través de un convenio intercambiarán información fiscal y financiera, educación cívica sobre el cumplimiento de las responsabilidades fiscales de los ciudadanos y el uso de herramientas de verificación en línea con datos fiscales y de identidad. Se me hace tan curioso que hagan un acuerdo con el INE sobre identidad a través de la credencial de elector, cuando en campaña denunciamos la emisión apócrifa de millones de credenciales de elector y el INE no hizo absolutamente nada. Además, la Procuraduría Fiscal identificará cuentas ilícitas que afecten la legalidad de los participantes en una contienda electoral. La importancia del convenio que firmamos radica en la coordinación de acciones entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría Fiscal en las siguientes materias. 1. El intercambio de información fiscal y financiera. 2. La capacidad y educación cívica que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades fiscales de los ciudadanos. 3. Así como el uso del servicio de verificación en línea de datos de la credencial para votar. Lorenzo Córdoba advierte que la reforma para recortar el gasto a los partidos debe de analizarse con cuidado, porque existe el riesgo de que las fuerzas políticas obtengan recursos donde no se quiere que los busquen. Es que, mira, Lorenzo Córdoba es muy conservador en cuestiones electorales. Esta declaración la dice constantemente porque él cree que el narcotráfico quiere apoderarse de la política partidista de este país. Demasiado alejado de la realidad, porque desde hace muchos años no solamente se ha apoderado de la política partidista, sino de los propios gobiernos, ¿no? Y ahí están muchas presidencias municipales. Y otro de los puntos que es un defensor férreo, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, es sobre la necesidad de las candidaturas plurinominales. Él dice que así se dan espacios a las minorías en este país. Las minorías, obviamente, pues ya son los priistas, ¿no? Por eso Osorio Chong es senador, por eso Erubiel Ávila. Lo cierto es que hace falta tener una nueva idea de nuestra política electoral, Pedro. Es urgente tener una reforma en estas cuestiones, una que sea representativa de la sociedad, de lo que quiere la sociedad, ¿no? Y otra que transforme a los partidos políticos, porque ya estamos viendo lo que está pasando en Morena, que no quieren transformarse a partidos modernos. No tenemos políticos modernos y todavía defienden ideas de los años 40, de los años 50. Además, hombre, Lorenzo, por Dios, tú como presidente del INE estás diciendo que ahora que no reciban los partidos políticos lo que se les da, van a obtener recursos de otro lado. Lorenzo, neta, o sea, estás diciendo una tontería, cuando sabes perfectamente bien que los partidos políticos reciben dinero de todos lados, aunque tienen las prerrogativas enormes que se les da a ellos a través de recursos fiscales. Diputados de Morena propusieron reducir de 11 a 7 el número de consejeros en el Instituto Nacional Electoral, incluido al presidente, así como bajar de 9 a 6 años el periodo de sus encargos. Los consejeros de los organismos electorales locales disminuirían de 7 a 5 integrantes. Enrique Cárdenas, el que fuera rector de la Universidad de las Américas de Puebla, será el candidato que postulen al gobierno del estado el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Este hombre fue como aspirante independiente al gobierno de Puebla en las elecciones que, gana, vaya entre comillas, Marta Erika Alonso. Es un hombre
muy respetado en Puebla, es un intelectual y ahora un intenso participante en la vida política poblana. Hay dos lecturas, Pedro, en esta candidatura. La primera es que se revalida la alianza opositora, esta que después de la elección presidencial entre el PAN y el PRD se estaban dando con la cubeta porque quién había fallado, ¿no? Y se había todo centrado en la figura de Ricardo Anaya. Se reafirma en la siguiente elección o en la posterior a la elección federal, nuevamente existe una alianza opositora. Y dos, el que el exrector Cárdenas sea el candidato nos habla de una verdadera división en el grupo del extinto Rafael Moreno Valle, y esto podría debilitar a la oposición, que es raro, ¿no?, decir que va a ser una alianza opositora cuando el gobierno lo tiene o lo tenía tentativamente el Partido Acción Nacional. Entonces nos habla de una división tremenda en el seno del equipo o del grupo gobernante que era de Rafael Moreno Valle. Esto con la muerte de Rafael se acabó ese equipo. Ahora, ¿quién es el más beneficiado? Ojalá que este candidato Cárdenas tenga la altura para poder competirle a un partido Morena que está completamente apoderado del estado de Puebla con Luis Miguel Barbosa, ¿no? Una cosa, yo creo que Enrique Cárdenas es una gran elección. Yo pienso que este hombre sí va a dar la batalla porque tiene las cartas credenciales suficientes para no ser un cretino político como todo lo último que se le ha presentado a Puebla en las últimas administraciones gubernamentales. Andrés Manuel López Obrador criticó que se le responsabilice de promover abucheos contra gobernadores cuando va a sus giras en actos masivos, en plazas públicas. Dice que los responsables son los dirigentes políticos por revanchismo y no el pueblo respetuoso. Explicó que no hay convicción para el perdón y la reconciliación. Pidió hacer a un lado el, llamó, infantilismo político y respetar a las autoridades. Ahora se levanta como el ave fénix del respeto a los que ahora abuchean. Ya hemos hablado de que abucheos en las plazas públicas no son bien vistos por nosotros. Yo los recuerdo, no creo que sea conveniente, es de mal gusto, hay que ser respetuoso de las autoridades y hacer andar el infantilismo político. Sí, dice que hay que ser respetuosos de las autoridades y en algún tiempo en su vida el propio presidente de la República mandó al diablo a las instituciones. Es como el regreso del boomerang de lo que en algún momento él en su vida política asumió como esa misma falta de respeto que ahora dice defender. Morena no está detrás de este supuesto protocolo de abucheos a gobernadores, no son acciones prefabricadas, dice Dolores Padierna, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y bueno, ya el hecho de que lo diga ella y que diga que Morena no está detrás, a mí no me dice absolutamente nada. Javier Corral, que es gobernador de Chihuahua, prometió que aguantará abucheos en su contra con tal de que el presidente cumpla con un compromiso que es el de terminar 2 hospitales en Juárez. Dice, si el abucheo representa el que se acaben estos 2 hospitales, pues lo aguanto y se acabó. Aceptando con ello, como ya se ha aceptado en la propia Confederación Nacional de Gobernadores, en la CONAGO, que este protocolo de Morena es real y que los gobernadores, pues el que se ríe se lleva, saben que tienen que aguantar vara de un grupo de activistas que está ahí diseminado entre el público en los actos públicos de las giras del presidente de la República por diferentes puntos del país. José Guadalupe Aguilera Rojas, diputado del PRD, llama a instrumentar mecanismos de conducción y de control durante las giras del presidente para garantizar el respeto a las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno. Creo que el gobierno de la República tiene esta alta responsabilidad de conducir al país en mejores términos, de no generar división, al contrario, buscar que haya armonía, que haya precisa forma de conducirse a los ciudadanos de una manera que permita al país caminar en la ruta del desarrollo y del beneficio. ¿Se fijan lo difícil que es para un diputado hablar?
O sea, ahí hay fallas, hijos del Baester Gordillo, toda esta bola de... Oye, y se ve muy con una opinión que seguramente la van a respetar en Morena, ¿no? Se ve muy enérgico cuando está diciendo las cosas. Sí, no, pues hay que actuar con bien, así, pues como quien dijera en mente, ¿no? Así, vámonos, ¿no? Mario Moreno Cantinflas estaría encantado con esta intervención. El Ejecutivo Federal acusó de omisión al exsecretario de Salud, José Narro, ante la corrupción en la compra de medicamentos. 4,000 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y no las hay en los hospitales, según fustiga el Ejecutivo. Habla el presidente. Y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Y de esos 4,000 millones, cuando mucho 15 empresas acapararon el 80% de las compras. Está mal, pero ahora vamos a ver cuántas empresas van a controlar la venta de medicinas. Además, pues habría que ver, señor presidente, qué hacía la COFEPRIS, porque habla de la Secretaría de Salud, pero la COFEPRIS cobraba unos moches brutales para la autorización de las sales, que eran la base de la producción de medicinas en México, para luego su distribución en el Seguro Social y el ISSSTE, y eso seguramente también usted lo sabe. Y después no había medicinas. No. Había contratos multimillonarios y no hay medicinas en el ISSSTE, en el IMSS, en el sector público de salud. Nunca hay medicinas. Y eso sí, los contratos se pagaban. Creo que desde ahí, no tanto qué medicinas o qué empresas, sino los contratos que se dan dinero pero no se surten. Ahí, por ejemplo, fíjense, el presidente se queja de quienes venden las medicinas al sector público, ¿no? Pues que le pregunte a su superdelegado en Jalisco, Carlos Lomerín, por ejemplo, de la venta de medicinas al sector público. Claro. Yo creo que, señor presidente, tu superdelegado en Jalisco te puede ayudar a saber qué es lo que se hacía con todo esto. Bueno, pregúntale. Te vas a divertir muchísimo cuando sepas de tus colaboradores. José Narro Robles dice que tiene las manos limpias. Celebró que el actual gobierno investigue a exfuncionarios de la dependencia que hayan incurrido en corrupción y pide que se les sancione. Pues lo hubieras hecho tú, mi querido Pepe Narro. Ahora resulta que estás feliz de que el presidente de la República investiga, que por cierto, como les digo, a ver si investiga a los propios de Morena en esta venta de medicinas a tutiplén. Al presentar el Plan General de Atención a Mujeres que busca garantizar integridad, seguridad, vida en mujeres y niñas, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reveló que cada 160 minutos es asesinada en México una mujer o una niña. Bueno, una mujer. Agrega que en 2018 se alcanzó una cifra de 3,580 mujeres asesinadas en un año. Que cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña en manos de conocidos, pero muchas otras más de ellas asesinadas en el espacio público, en el ámbito comunitario, sin importar la forma en que fueron privadas de la vida o el lugar donde fueron localizados sus cuerpos. A todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y para asegurar sus vidas. Los refugios para mujeres víctimas de la violencia seguirán operando, ya que ya ven las estancias no y cosas así, pero bajo la rectoría del Estado, según informa Nadine Gassman, titular de InMujeres. Habla ella. Los refugios siguen funcionando. Sí, hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado. Entonces creo que hay que quitar también eso de que, ¿verdad, señor presidente, que se van ahí? O sea, que no hay refugios. No, está solo que la rectoría, la supervisión se va a fortalecer. Entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un refugio para mujeres, por la rectoría del Estado, de una estancia infantil? Digo, son cosas que no les veo una diferencia de una con respecto de la otra. A pocas horas del Día Internacional de la Mujer, mujeres de la Ciudad de México, del Estado de México, de Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, Puebla y Veracruz exigieron la legalización del aborto seguro y gratuito en todo México.
aborto seguro y gratuito en todo México. Hace unos días hubo una discusión entre Mujeres Pro Vida y Gerardo Fernández Noroña, y cuando hablaron de la vida, dijeron, hay que cuidar la vida de esos fetos, y dice Fernández Noroña, no son niños, son fetos. Y le decían en Pro Vida, perdóneme, señor, los fetos son niños. No, los fetos son fetos. Los niños son otra cosa, dice Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, el Congreso de Nuevo León aprobó una ley antiaborto para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Legisladores a favor y en contra se enfrentaron. Sí a la vida gritaron los que apoyaban la ley. Opositores calificaban al Congreso de ser retrógrada. O sea, el ir a favor de la vida es una postura retrógrada. Hay organizaciones, y les puedo hablar de una, en donde trabaja mi esposa, que se llama BIFAC, que es Vida y Familia, que se acoge a mujeres solas, embarazadas, se les guía, se les dan capacidades, se les educa, y en caso de que estas mujeres embarazadas, en caso de que opten por no tener a ese hijo se da en adopción, y esa adopción lo que sostiene es un principio de vida. Ahí quiero darle un tributo a Marilú Vilchis, que es la presidenta de BIFAC, a mi esposa y a tantas mujeres que se han encargado de estas labores muy nobles en más de 30 años de luchar por la vida de las familias, de las personas, de la vida misma. Hoy la Cámara de Diputados realizará las declaratorias de constitucionalidad de las reformas en materia de la Guardia Nacional y de la extinción de dominio como paso previo en el Congreso para ser promulgadas por el Ejecutivo. El dictamen para crear a la Guardia Nacional ya fue aprobado por más de 17, rapidito, ¿no? Y de buen modo. Sí, fíjate que hubo ese acuerdo en el Senado de la República y pues ya todo es como esas fichas de dominó, Pedro, cuando juegas con ellos y las pones muy cerquita y haces como cuando se caen y hacen todo el caminito. Así pasó con esta Guardia Nacional. Espero que no le pase igual que a la Policía Federal, primero Policía Federal de Caminos, luego Policía Federal y ahora Guardia Nacional. En diciembre las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 8% para un avance en todo el 2018 del 10.3%, una cifra relativa, la más elevada en 7 años según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. México muestra rezagos en la cobertura de pensiones en América Latina, solo el 30.9% la obtendrá, de acuerdo con la CONSAR. La informalidad, por un lado, y la intermitencia en empleos formales son las causas de que muchas personas no tengan ya en la vida una cobertura a las pensiones en América Latina. Somos uno de los países más rezagados. Y ahora que se está tratando de mejorar al país, que creo que hay algunos intentos buenos, otros que son totalmente fallidos, insistimos, no se habla a profundidad de la informalidad. Pienso que México podrá dar un avance cuántico en el momento en que la informalidad sea inhibida. Y si no, al tiempo. Hacemos un corte, regresamos con más información. Estamos en Central FM Equilibrio, un esfuerzo binacional para informar y sobre todo para formar opinión pública. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Es la primera vez en 15 años que recibo aguinaldo. Di a luz a mi hija en un hospital con excelente atención médica. Estoy tranquilo porque mis padres cuentan con un seguro de gastos médicos. A mis 45 años estoy terminando mi carrera en contaduría. Conoce Jingle, un mundo de oportunidades para las empresas y sus colaboradores. Acércate a nosotros. Somos especialistas en la administración integral del talento humano. www.jingroup.com. Pedro Ferriz de Con. Hagamos un análisis de lo que pasa en nuestro mundo. Hoy la información corre por todas partes. A veces tú te informas antes que yo.
pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informa. Escúchalo de lunes a viernes en Cuernavaca, Morelos. 103.7. Quiéreme. Primera emisión central. Con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. ¿Cómo funciona el multicotizador Seller? Solo tienes que ingresar al portal www.sellerplus.com y una vez dentro deberás ingresar los datos generales de tu auto como modelo y año. En cuestión de segundos, Seller te mostrará los mejores planes de seguros y los beneficios que ofrecen. Así, podrás evaluar entre diferentes opciones y contratar la que más se ajusta a tus necesidades. Así de fácil, así de sencillo. Dedica tu tiempo a momentos importantes con la gente que amas. El seguro de tu auto, déjalo para nosotros. Prueba Seller y convéncete de que la efectividad, rapidez y precisión son constantes en nuestro servicio. Cotiza hoy mismo. Hazlo en Seller, transformando la experiencia del seguro. Pedro Ferriz de Con. Yo estoy completamente convencido de que los audios que nos presentaron fueron los que quisieron presentarnos para taparle el ojo al macho. ¿Y saben qué? Este es un atentado en contra de nuestra inteligencia. No pueden pensar que somos tan tontos. Escúchalo de lunes a viernes, de 6:45 a 11 de la mañana. Primera emisión central. Primera emisión central. Con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. GenCard es una tarjeta de viáticos empresariales que cuida tu presupuesto mejor que nadie. Con ella, solicitas y autorizas presupuesto los 365 días del año, las 24 horas del día. Conoce todos sus beneficios en www.gencard.com.mx. GenCard, la herramienta inteligente. GenCard es una empresa de calidad Gen Group. Ya llegó Dore, revista matutina con los temas más relevantes del momento, con secciones divertidas, concretas y libres de paja. Hola amigos, soy Dore y quiero invitarte a que nos acompañes y nos veas aquí en Central FM. Revista matutina, hecha para el hombre y la mujer actual. Ya llegó Dore, lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, en Central FM. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con. Petróleos Mexicanos, que eso no me extraña nada, asignó un contrato para consultoría y monitoreo de un plan de acción ambiental a la empresa VIA Ambiental y Sociedad Civil, que hasta noviembre del 18 estaba a cargo de Luis Vera, actual director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA. El martes pasado se le adjudicó un contrato por 4.300.000 pesos con vigencia hasta el 26 de noviembre del 2020. Se incrementó, además esta práctica es lo que acabó con Pemex, ¿no? Entre otras cosas, contratos a los amigos, a veces estos ni siquiera realizados pero sí pagados, moches para los funcionarios que daban el contrato, esta corrupción cíclica que puso a Petróleos Mexicanos en el problema en el que hoy se encuentra. Se incrementó en 33.5% la inversión para fortalecer la soberanía energética nacional. Pasó de 205,000 millones de pesos en el 18 a 273,000 millones de pesos en el 19, a fin de afrontar retos en exploración y producción de hidrocarburos, refinación y petroquímica, según informa la Secretaría de Energía. Recursos que, a decir de las calificadoras, estas que ahora quieren regular, no son suficientes para que Petróleos Mexicanos se recupere. El consumo de energía para uso residencial en 2018 fue de 61.500 gigawatts hora, cantidad 3.5 veces menor a la registrada en el 2001, cuando se tuvo un estimado de 212,000 gigawatts hora, según revela el análisis de la evolución del consumo eléctrico hecho por la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía en nuestro país. La cadena de gasolineras británica British Petroleum, BP, comenzará a importar combustible
para traerlo a México en el segundo trimestre del año a fin de satisfacer su demanda en sus ya 450 estaciones de servicio en suelo mexicano. En una primera etapa importará combustible vía terrestre desde Texas, que incluye diésel y gasolinas tanto regular como premium, con un volumen de 240,000 litros diarios. Esto para satisfacerse, y ahí se brinca, como lo hizo el gobernador de Guanajuato, ¿no? Se brinca a Petróleos Mexicanos. En febrero del 2019, la producción de vehículos ligeros cayó 5% anual, luego de 2 febreros consecutivos al alza y un repunte en enero pasado, según el INEGI. La producción de autos alcanzó el mes pasado 311,833 unidades y un acumulado de 645,510 vehículos producidos en los primeros 2 meses de este año que corre, un avance del 2.12% con respecto al mismo periodo del 2018. Ahora, esto no quiere decir que haya un mayor comercio de vehículos en el país, ya que muchos de los vehículos hechos en México son para la exportación, y en México las ventas han caído de manera consecutiva en los últimos 19 meses. En enero pasado, 2 de las 6 rutas aéreas más demandadas entre México y Estados Unidos cayeron 24.5% en número de pasajeros transportados. Esta caída del precio del peso en su cotización frente al dólar y el aumento de la inseguridad fueron algunas de las causas para esta baja, según dice la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, un peso muy desprotegido en términos del dólar, y también una disuasión de viajeros que no vienen a México porque no se sienten seguros. El cardenal Carlos Aguiar creó un equipo interdisciplinario para atender denuncias de abuso sexual cometidas por miembros del clero. Reitera que no se va a tolerar este hecho ilícito, y ahí trae la línea directa del Papa Francisco, que ha sido en ello absolutamente intransigente. Un juez federal de Pachuca rechazó descongelar las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, medida ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera por sospechas de lavado de dinero. Santiago Nieto, titular de esta unidad, habla así sobre el caso. Debemos de tener cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia con la impunidad, sea del lado que sea. No importa quién sea, si sea una persona cercana a Morena o si es una persona cercana a cualquier otro partido político. No hay persecución política bajo ninguna circunstancia, pero esto es un tema que afecta a la estabilidad del sistema financiero y es un tema que tiene que ser esclarecido de manera pronta. Efraín Angulo presentó su renuncia como secretario de Turismo de Colima, luego de denunciar que él y un grupo de amigos fueron víctimas en un asalto al interior de su domicilio, en donde, por cierto, una persona murió. ¿Qué pasaba con este secretario de Turismo? Pues estaban metidos en una fiesta, él y algunos de sus cuates. Era una fiesta con una orientación sexual que ya podrán ustedes saber cuál era. Se colaron 2 invitados que después fueron los que amagaron a todos. Dice el secretario de Turismo que los obligaron a quitarse la ropa. A lo mejor ya no la traían, la verdad de las cosas, pero a uno de ellos se le asfixió, a uno de los invitados, se le puso un cojín, y como las películas de la mafia, se oían los gritos del agredido hasta que dejó de gritar, y ahí murió. Y el secretario de Turismo de Colima se presenta en una conferencia de prensa absolutamente golpeado y dice: renuncio a la Secretaría de Turismo. Algo pasa en Colima, Pedro, y no es desde ahora. Ya tiene mucho tiempo que pasa algo en Colima y no se dice nada. Pareciera que Colima estuviera fuera de México, porque pasan crímenes de manera gobernadores. Importante. Mira, tan solo en 1973 el entonces gobernador electo Antonio Barbosa fue suicidado. Es lo que se dice, que se suicidó, pero antes de que asumiera el cargo, y se alegó de que había un interés político de que este hombre no llegara. En 2005, recordará, se cayó la avioneta del entonces gobernador Gustavo Vázquez. Era un jet West Wing, me acuerdo perfectamente bien, que era un aparato
Que no tenía por qué caerse, no tenía por qué, y se alegó también de que había podido ser un atentado. Ya sabes que aquí no pasa nada, no pasa nada. Ese tipo de cosas, ¿no? Además, que se dijo que se iba a esclarecer el accidente que nunca se esclareció. Que nunca, ya, y ya nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Fernando Moreno, ¿te acuerdas de este gobernador? Que fue rector de la Universidad de... Fue rector, exactamente. Chacán. Y ya tuvo un atentado que estuvo a punto, también se le murieron le mataron varios familiares. Por ejemplo, también está Silverio Cavazos, lo recordarás a él, exgobernador, asesinado en la calle. En la puerta de su casa. En la puerta de su casa, y así podemos tener una lista importante de políticos que han sucumbido. Hay que recordar que Colima, Pedro, lo recordarás, era un territorio de los líderes de las metanfetaminas. Estos señores Beltrán, me parece que eran los encargados de toda esta droga que fue una meca en el estado de Colima. El problema es que Colima o se le ve muy pequeño al estado, o de plano nadie quiere hablar de eso. Y era un lugar muy tranquilo. Antes no pasaba absolutamente. De hecho, oía a un analista en cuestiones de seguridad que se le habla a Colima como de los delitos silenciosos. Sí. Porque nadie habla de eso. Sí, y ahora este escándalo de lo que le sucedió al secretario de Turismo del gobierno del estado, sale por ahí, salen fotografías, si quieren al rato les enseño alguna, que... Pobre, porque si puede ser o un delito de carácter político por ser parte del gabinete del actual gobernador, o uno de odio sexual, ¿no? Sí. Que también sería alarmante. O de celos. O un arranque de celos. Bueno. En fin. Hombres armados atacaron a tiros las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Irapuato. No hubo víctimas. Peritos localizan alrededor de 25 casquillos percutidos. La agresión ocurre luego de la captura de al menos 7 personas vinculadas con el Marro. Y estas son las primeras reacciones. José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, es buscado por las fuerzas federales y estatales hasta por debajo de la tierra. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa, revela que en los cateos realizados algunas fincas de este Marro se han encontrado túneles que servían al líder guachicolero para escapar y conectarse con otras zonas. Este tipo, ahí hay una finca en donde hay 2 casas, una albercota, hasta había un tigre blanco ahí, típico narco, ¿no? Típico, esa es cuando tienes zoológico, este es narco. En fin, el hecho es que el Marro ya ha estado cercado. Hay incluso, aquí hemos manejado ayer la teoría, de que el Marro ya está detenido y que lo van a presentar mañana, ¿no? Cuando se cumplan los 100 días de gobierno del presidente López Obrador. No lo sabemos, pero el Marro tiene el apoyo de la ciudadanía en su entorno, porque a todos ha beneficiado con moches. Un juez federal impuso prisión preventiva de oficio en el reclusorio sur a Luis Felipe Pérez Flores, el Felipillo, hijo de Jesús Pérez Luna, el Ojos, extinto líder del cártel de Tláhuac. Estará en este penal por lo menos hasta el martes, cuando a este chamaco se le finque una responsabilidad y entonces se ha llevado a juicio. El peso mexicano cerró con una pérdida de 10 centavos frente al dólar. El tipo de cambio se ubica en 19,35. Lo único que falta a Morena es que cuando salga el tipo de cambio, ellos vayan en contra. Hagan una ley. Claro. Que digan, no, espérame, hoy el peso salió a la par del dólar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero. Y entonces salen declaraciones de Mario Delgado y Ricardo Monreal dice, no, el peso mexicano está como en la época de Don Porfirio y no pasa absolutamente nada con nuestro peso. Van a hacer una ley para regular el dólar en el mundo. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una baja, perdón Morena, pero bajó la bolsa, ¿qué quieren? Además es la 8ª jornada consecutiva en la que baja la Bolsa Mexicana de Valores. El índice de precios y cotizaciones en su nivel más bajo desde el 2015, señor presidente de la República, y espero que no lo tome como algo personal, diría Armando Manzanero. Wall Street terminó en declive por tercer día consecutivo. El Nasdaq se va
0.93, Standard & Poor's baja 0.65, el Dow Jones pierde 0.52, el West Texas baja 61 centavos, cotiza en $55.94, el Brent cede 17 centavos, se vende en 65.71 y la mezcla mexicana de petróleo pierde 14 centavos, está en 59.34. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aceptó la invitación de Nicolás Maduro para evaluar la situación en Venezuela. El próximo domingo 10 de marzo llegará a Caracas un equipo de avanzada que va a elaborar un informe sobre la presunta crisis humanitaria denunciada por la oposición. Es Michelle Bachelet la que habla. I have been invited to Venezuela, and every country who will invite me ever. Before I go to that country, I want to be sure that the conditions of my visit will ensure that I can play my role as I should, that I will be able to visit and talk to everyone. Otherwise, it will be useless. Antes de ir, quiero a Venezuela, quiero asegurarme de que hay las condiciones para que yo pueda hablar con libertad, porque de otra manera, si voy, me entero de lo que pasa y no puedo hablar, no tendría ninguna explicación el que vaya yo allá. Y mucho dependerá del informe de esta expresidenta chilena para que pueda la comunidad internacional ahora sí actuar, porque hay que recordar que uno de los principios de los delitos de lesa humanidad que tiene que defender la ONU es la violación de los derechos humanos. Sistemática. Y esto podría llevar a Nicolás Maduro a un juicio internacional, podrían ir por él y llevarlo a la Haya por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de lesa humanidad. Todavía no tengo las seguridades de que haya las condiciones para que Michelle Bachelet visite Venezuela, desde mi pobre punto de vista. Venezolanos en los Estados Unidos recolectan firmas para deportar a María Gabriela Chávez, hija del extinto presidente Hugo Chávez y designada desde el 2014 como embajadora alterna de Venezuela ante la ONU. La acusan de representar un régimen de narcos y a un estado terrorista, ser destinataria de grandes sumas de dinero producto de la corrupción sistemática en su país y criticar abiertamente a la democracia y a la cultura de los Estados Unidos. Vive en Miami, la nena, la hija de Chávez, desde entonces, igualita a Chávez, nada más que con peluca, y ahora en Venezuela, los venezolanos en los Estados Unidos dicen, a esta mujer no la queremos en los Estados Unidos. Washington revocará visas a 77 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, según anuncia el vicepresidente Michael Pence. Las nuevas sanciones se suman a una lista de otras 49 personas cuyas visas fueron anuladas el pasado viernes. Y habla. Today, the State Department is announcing that the United States will revoke 77 visas, including many officials of the Maduro regime and their families. We will continue to hold the Maduro regime accountable until libertad is restored in Venezuela. Hasta que la libertad en Venezuela sea restaurada, nosotros vamos a seguir adoptando una postura hacia el cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en los Estados Unidos. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, advierte que se sancionará a entidades extranjeras que ayuden a financiar al todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei presentó una demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos por la prohibición de sus productos en el mercado norteamericano en medio de acusaciones de espionaje en contra de la compañía. Incluso la hija del fundador de este enorme consorcio fue detenida en Vancouver, en Canadá, a orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fíjate, Canadá detiene a una china, hija del presidente de Huawei, y ahora viene una contraofensiva legal de parte de Huawei en contra del gobierno norteamericano. El Frente Frío número 43 se extiende en el norte de Baja California en combinación con una corriente de chorro, provocando lluvias con intervalos de chubascos, rachas fuertes de viento en el norte de México. Una circulación anticiclónica mantendrá ambiente estable a seco con temperaturas diurnas cálidas a calurosas en la mayor parte del suelo mexicano. Aquí en la capital de la República Mexicana tenemos, qué bochorno el día de ayer. Híjole. Hot flashes, ya te estaba así como de hot flashes. La temperatura alcanzó ayer una máxima de 28, pero con una luminosidad impresionante. Había salido
o lentes oscuros o que salió el sol, sí, pues es que ay, qué sol, qué bárbaro. El hecho es que hoy vamos a tener una máxima aquí en la Ciudad de México de 27. Voy a poner al borrego aquí en el lobby para que se haga barbacoa en tanga. El termómetro en este momento está marcado. Me imaginé, fíjate. Pero lo bueno que nos imaginamos un borreguito en tanga. Sí, así como. Sí, porque si nos imaginamos aquí como dando vueltas. Como dando vueltas. ¿Sabes qué? Como rostizado, me imaginé borrego. La ciudad de Guadalajara, un saludo a Radio Mujer en Guadalajara y en la 880 también. Les saludo con mucho cariño. El termómetro marcará 32 grados. El tequila hay que pedirlo frío y en este momento hay 13 grados allá en la Perla Tapatía. En Monterrey, amigos regios, la temperatura en este momento es de 7 grados centígrados, llegará a 24 el termómetro, un día seco y muy luminoso en la ciudad de Monterrey. La mayor parte del suelo norteamericano tiene intervalos nubosos, temperaturas que van desde los 25 arriba hasta los menos 22 bajo cero en la colindancia con Canadá. Un saludo a nuestros amigos en Vancouver, que hoy me dicen, no saben en Vancouver cómo extrañamos a Napoleón Gómez Urrutia. Ha bajado la inversión bruta de la ciudad de manera impresionante. Bueno, el hecho es que Houston, un saludo cariñoso a nuestros amigos de The Boss en el 91.1 en FM en el North of Houston, transmitiendo este programa. La temperatura en su máxima en Houston será de 22, en este momento hay 9 grados Celsius.